La clase de hoy vamos a continuar con lo que estamos viendo del práctico 3, que son las secciones cónicas, que yo les dije que son cuatro. Circunferencia que ya vimos, parábola que vimos algo y hoy vamos a terminar de ver, después viene elipse y hipérbola, ¿sí? Así que bueno, vamos a iniciar con eso. La circunferencia lo vimos completo. Esto es lo que empezamos viendo en la clase pasada de parábola. Vamos a verlo con gráficas nuevas y más orientado a la práctica. También van a hacerlo más bien práctico. Acá lo que quiero que tengan en cuenta es que tenemos, lo primero que vemos en el ejercicio 7 son parábolas que tienen, que se dice que están centradas en el origen. ¿Por qué? Porque el vértice de esas parábolas está en el origen de coordenadas, está en 0, 0. ¿Sí? Y ahí vamos a tener dos ecuaciones, dos variantes, digamos, de la ecuación canónica. Una es para cuando el eje de simetría es vertical. Para cuando el eje de simetría es vertical. ¿Sí? Acá cuando dice eje, es el eje de simetría, ¿no? El eje de simetría es la recta que pasa por el vértice y por el foco. Eso es lo que se llama eje de simetría. A la recta que pasa eje de simetría sería acá. De simetría. ¿Sí? Que es una recta, es la recta que pasa por el vértice y por el foco. Bueno, y para definir parábola, hace falta dos elementos. El foco y esto que se llama la directriz. Esta es una recta que se llama directriz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la definición de parábola dice que la parábola es el conjunto de los infinitos puntos del plano que están a una misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. ¿Sí? Eso es lo que se entiende por parábola. Y fíjense que acá, por ejemplo, el vértice es un punto que está a igual distancia del foco que de la directriz. Fíjense que para el foco hay 1 de distancia y para la directriz también hay 1 de distancia. Y si tomamos este punto de la parábola, también está a 2 de distancia del foco y está a 2 de distancia de la directriz. ¿Sí? O sea, no es que la distancia siempre es la misma, porque acá la distancia entre el vértice y foco es 1, y acá vértice y foco es 1, lo mismo la distancia vértice-directriz. Y en este otro punto de la parábola, la distancia es 2 al foco y también es 2 a la directriz. ¿Estamos? Entonces, en la ecuación de la parábola, el eje vertical, fíjense que, ¿cómo vamos a saber si la parábola es de eje vertical o sea, de eje de simetría vertical o horizontal? Yo les decía, fíjense cuál es la variable que está a la primera potencia. Si es la y, entonces el eje de simetría es paralelo a ese eje, al eje y. En cambio, cuando la parábola es de eje de simetría horizontal, ven que la que está elevada a la primera potencia es la x. O sea que el eje de simetría es paralelo al eje x. ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta si la parábola tiene eje de simetría vertical o horizontal, que eso es lo primero que van a tener que determinar. ¿Sí? En la parábola hay una variable que está a la primera potencia y la otra está a la segunda. Y después el otro dato importante es este número que va a estar acá, que acá está denotado por P.
como P. Ese es un número, ¿sí? Esto es un número. P, esa cantidad P, es la distancia, voy a poner acá así, es la distancia foco directriz. Foco, o sea, la distancia que hay entre el foco y la directriz. Sería esto. Eso es P. La distancia foco directriz. Bueno, y después lo otro, bueno, en este caso, al estar así la x al cuadrado, después 2 por p por i, vamos a saber que el vértice está en el origen. Entonces ahí nosotros podríamos sacar cuál es la ecuación de esta parábola. ¿Cuál es la ecuación de esta parábola? Y bueno, es x al cuadrado igual a 2 por, ¿cuánto vale P ahí? ¿Cuánto ven ustedes que es la distancia foco directriz? Es 2 también, ¿sí? Hasta acá hasta el vértice tengo 1 y hasta la directriz tengo otro. Eso es lógico, el vértice tiene que estar siempre a igual distancia del vértice, perdón, del foco que de la directriz, porque es punto de la parábola. 2 por P por I. Perdón, por I. No es por P, sino por I. ¿Queda claro? Entonces acá nos quedaría, si resolvemos ese producto, x al cuadrado igual a 4i. Esa es la ecuación de la parábola que están viendo ustedes ahí graficada. ¿Sí? Lo que tiene que quedar claro es esto, que ese valor P, ¿de dónde lo pusimos a ese 2? Bueno, porque vimos que la distancia foco directriz es 2. ¿Sí? Y después, bueno, fíjense que otro dato que nosotros vamos a trabajar mucho es este, la distancia vértice-foco. Eso es P sobre 2. Así lo vamos a llamar. La distancia vértice-foco. O sea, le vamos a poner acá, distancia vértice-foco. La distancia vértice-foco para nosotros es P sobre 2. O sea, sería la mitad de P. En este caso, P vale 2. Bueno, P sobre 2 es igual a 1. Y es la misma distancia que hay desde el vértice a la directriz. O sea, la distancia vértice directriz, pongamos así, también es P sobre 2. ¿Ven? Porque todo esto es P. Entonces, la mitad de P es lo que hay entre el foco y el vértice. Entonces, eso sería P sobre 2. El valor de P dividido a la mitad. ¿Sí? Y también el vértice está en 0, 0. La distancia a la directriz también es P sobre 2 de nuevo. P sobre 2. ¿Sí? Bueno, y acá hay otro segmento que está marcado. Esto que está con línea naranja. Ven que es un segmento que une dos puntos de la parábola y pasa por el foco. Además pasa por el foco y además el foco es el punto medio de ese segmento. Esto que está ahí, como lo ven ustedes, naranja, esto se denomina lado recto. Ese es el lado recto de la parábola. Lado recto. Que es también otro elemento de la parábola que les pide ahí en los ejercicios. Les pide determine el vértice, determine la ubicación del foco, la ecuación de la directriz y las coordenadas y los extremos del lado recto. Fíjense que el lado recto, en este caso P dijimos que vale 2. Y acá también
hay 2 de distancia del foco a estos puntos. Fíjense que hay 2 de distancia. Y acá también 2. O sea que la distancia, ahí es, este segmento es P, valor absoluto de P, porque P a veces puede ser negativo. Este también es P, valor absoluto de P. Entonces el lado recto mide en total 2 veces P. 2 veces P. P para un lado de distancia, P de distancia para el otro lado también, tomando como referencia el foco. ¿Sí? El lado recto entonces lo vamos a poner es igual a valor absoluto de 2P. Bueno, lo mismo pasa acá. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren graficar, como les pide ahí si tienen que graficar, conociendo cuánto vale P, conociendo ya cuánto vale P de la ecuación, entonces marcan del foco, se alejan esa distancia hacia derecha y la misma distancia hacia izquierda, ahí donde termina el recorrido de esas distancias, esos son puntos que pertenecen a la parábola. Son como puntos auxiliares que uno utiliza como para después, cuando va a plantear la gráfica, bueno, no hacerlo tan, o sea, tener por lo menos eso como que nos va a dar una noción de cuál es la apertura de las ramas ahí cerca del vértice, o sea, pasando por el foco. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto a la parábola de eje de simetría vertical. Ya vamos a trabajar con los ejercicios concretos, eh, pero ahora quiero que identifiquen los elementos de la parábola porque cuando pasemos a calcular esos elementos, sepan de qué estamos hablando. Cuando el eje de simetría acá de la parábola es horizontal, cuando el eje de simetría es horizontal, entonces la parábola va a tener esta posición. ¿Sí? Acá está el vértice, acá está el foco, ahí dice vértice, el foco. Bueno, acá ya vemos, acá serían las coordenadas del foco. Si el vértice está en 0, 0 y la distancia que hay entre el vértice y el foco es P sobre 2, vamos a llamarlo así, P sobre 2, entonces el foco tiene coordenadas P sobre 2, 0, o sea, se desplazó en las X, se desplazó o incrementa una cantidad P sobre 2, como está en 0, pasa a valer P sobre 2 la abscisa, y la altura sigue siendo 0, porque el foco siempre está alineado con el vértice, en este caso de manera horizontal. ¿Sí? P sobre 2. Y después tenemos que la directriz tiene que estar a la misma distancia, o sea, a la misma distancia que hay entre el vértice y el foco, ahora tiene que haber entre el vértice y la directriz. ¿Cuánto es esa distancia? Bueno, P sobre 2 también. P sobre 2. Pero en sentido opuesto. Entonces acá ya no estamos. Esta es la ecuación de la directriz. Esta sería la ecuación de la directriz. Ecuación de la directriz es una recta, ¿no? De recta directriz. Ecuación de la recta. Como es una recta vertical, en este caso, fíjense que cambia, ¿no? Acá la directriz es horizontal, acá la directriz es vertical. Entonces la ecuación lleva el nombre del eje al que corta. Corta al eje de las X. Entonces es X igual a un número que va a ser el lugar del eje X donde la recta corta a ese eje. Lo corta en menos P sobre 2. Acá estamos viendo, ¿no? P sobre 2 sería 1. 1. Entonces, el foco está en el punto
1, 0. Ahí lo estamos viendo, está en 1, 0. Y la directriz corta el eje X en menos 1. Sería menos P sobre 2. Bueno, ¿cuánto vale P? Entonces vale lo mismo que acá, porque P sobre 2 es 1. O sea que 2 veces P tengo que multiplicar por 2. 1 por 2, 2. Entonces acá va I al cuadrado igual a 2 por 2 por X. Y igual a 4X. Ese es lo que se conoce como I al cuadrado, ¿verdad? Esa es la ecuación canónica. ¿Sí? O sea que para poder escribir la ecuación, en estos casos donde se sabe que el vértice está en 0, 0, es fácil. Lo que hay que sacar es cuánto vale P. Es como para cuando la ecuación de la circunferencia, si conocemos que el centro está en 0, 0, bueno, lo único que nos falta es el radio. Bueno, acá sería el valor de P. Y después es fácil ya sacar, una vez que tienen ustedes que P es 2, entonces ya pueden sacar también el, el foco, ¿ven? Perdón, los extremos del lado recto. ¿Qué hacen? Del foco bajan 2, porque eso es lo que vale P. Acuérdense que acá también es P igual a 2. Bajan 2 y también suben 2. Y ahí están los extremos. Los extremos del lado recto. ¿Sí? O sea que ya sabiendo dónde está el vértice y cuánto vale P, o P sobre 2 también, con P sobre 2 voy a sacar dónde está el foco y por dónde pasa la directriz. Y con P sobre 2, perdón, y con 2P voy a sacar los extremos del lado recto. ¿Sí? Una cosa que no les dije es que el signo del valor P influye hacia dónde crecen las ramas de la parábola. Si la parábola es de eje de simetría vertical y P es mayor que 0, o sea, el valor de P es positivo, entonces las ramas se van a ir hacia arriba. En cambio, si fuera un valor negativo P, entonces las ramas van hacia abajo. Y tengan en cuenta que ahí lo que se invierte es la posición del foco y de la directriz también. ¿Sí? El foco siempre está dentro de las ramas de la parábola y la directriz es exterior a la parábola. ¿Sí? O sea que si se invierte y esto crece hacia abajo en las ramas de la parábola, entonces el foco a esto voy, algo así. Entonces ahí el vértice seguiría estando en 0, 0, el vértice seguiría estando en 0, 0, pero el foco vendría para acá. El foco ahí y la directriz pasaría por acá. ¿Estamos? Eso es cuando P es negativo. Y hay ejercicios que eso sucede. Y lo mismo con la ecuación del eje de la parábola de eje de simetría horizontal. Esto es cuando P es mayor que 0. En cambio, cuando P es negativo, las ramas crecen hacia la izquierda. Eso para que tengan en cuenta también. Bueno, pasemos a cómo serían las actividades. En realidad, los ejercicios parten ya desde la parábola, pero yo quiero que para que empecemos desde la gráfica nosotros y después vamos a ir determinando analíticamente los elementos de la parábola que ya estamos viendo en la gráfica dónde están para que coincidan. Acá lo primero que ustedes tienen que sacar, bueno, ahí tienen, este es el foco, ¿no?
Este es el foco. Entonces, tiene el vértice y el foco. El vértice está en 0, 0. Ven que el eje de simetría es horizontal. Lo primero que ven es que el eje de simetría, es la recta que pasa por el vértice y el foco, es horizontal. Entonces ya saben que la ecuación con la que van a tener que trabajar es la de i al cuadrado igual a 2 por p por x. Ya está despejada la primera incógnita, digamos, si la parábola es de simetría horizontal o vertical. Horizontal. Entonces ya sabemos que tenemos que trabajar con esa ecuación. Y lo otro que necesitamos es cuánto vale P. Esto es lo que necesitamos saber ahora. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí tenemos que esto es P sobre 2 y es igual a 1. Entonces podemos poner acá P sobre 2 igual a 1. Despejamos P, quiere decir que P es igual a 1 por 2. Pasaría este 2 multiplicando. Entonces P es igual a 2. Listo. Ya tienen el dato que necesitaban para escribir la ecuación de la parábola. I al cuadrado igual a, bueno, vamos a poner 2 por 2 por x, después se resuelve el producto. I al cuadrado igual a 4x. Esa es la ecuación. Y esto es con lo que van a tener en los ejercicios ustedes. Van a empezar desde ahí. Pero yo quería que, bueno, saquemos a partir de la gráfica. Ahora vamos a ir haciendo todo el trabajo analítico, que es como pide el ejercicio 7. ¿Qué es lo que les pide el ejercicio 7? Tenemos que determinar la ubicación de los elementos de la parábola. Elementos de la parábola. Bueno, de la parábola. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, son el vértice, vértice. Cuando la ecuación tiene esta forma, donde directamente la y está elevada al cuadrado y la x multiplicada por un número, el vértice está en 0, 0. Y después vamos a ver las parábolas que están desplazadas. El vértice está en 0, 0. Lo otro que tenemos que sacar es las coordenadas del foco. El foco. El foco ustedes tienen que poner es P sobre 2, 0, porque se desplazan, o sea, sería 0 más P sobre 2. Eso sería 0 más P sobre 2. Esa sería la abscisa y la ordenada, o sea, la altura, es la misma altura 0 del vértice. Están alineados. ¿Sí? Es la misma. ¿Qué es lo que se le hace a la abscisa? A la abscisa 0 se le suma P sobre 2, porque esa es la distancia que hay entre el vértice y foco. Entonces, va a ser que el foco va a estar en 0 más, ¿cuánto vale P sobre 2? Vale 1, ¿eh? P sobre 2 vale 1. 0 la altura. O sea que el foco está en 1, 0. Lo estamos determinando analíticamente. Después, si ustedes vienen y controlan la gráfica, ven que les da así. Está en 1, 0. Pero para que vean de dónde sale ese 1. Sale de sumarle P sobre 2 a la abscisa del vértice. ¿Para qué le sumo P sobre 2? Y bueno, para que el punto se desplace, digamos, horizontalmente esa cantidad. ¿Estamos? Después tienen ecuación de la directriz. Ecuación de la directriz.
Ahí, la ecuación de la directriz va a ir siempre así, x igual x porque lo corta el eje x, ¿no? En el caso de que el eje de simetría es horizontal, entonces la directriz es vertical. Ecuación de la directriz, y lo vamos a poner acá, recta, en este caso es una recta vertical. Es una recta vertical. Entonces, como es una recta vertical, corta el eje de las x. ¿Dónde lo corta el eje de las x? En x igual a menos p sobre 2. O sea, p sobre 2 cambiado de signo sería eso. P sobre 2 cambiado de signo. Entonces, queda x igual a, como p sobre 2 es 1 positivo, este va a quedar x igual a menos 1. ¿Sí? Entonces ahí vamos teniendo, voy a ir recuadrando la ecuación o la ubicación de los elementos de la parábola. El vértice está en 0, 0, el foco está en 1, 0, la directriz está en x igual a menos 1. Y después lo que queda por sacar es el lado recto. Bueno, vamos a poner acá. Vamos a... ¿Hasta ahí vamos bien? Lado recto. En el lado recto vamos a hacer dos cosas. Primero, determinar la longitud del lado recto. La longitud. El lado recto siempre mide este valor absoluto de 2p, valor absoluto de 2p. En nuestro caso, entonces, el lado recto va a ser valor absoluto de 2 por 2, que es lo que vale p, o sea que el lado recto mide 4. Esa es la longitud del lado recto. Acá lo están viendo ustedes, ¿no? Este segmento naranja, este sería el lado recto. ¿Cuánto mide? Fíjense, de acá subo 1, 2, 3, 4. El foco va a ser siempre el punto medio del lado recto. Ese es un dato importante porque en algunos ejercicios podemos sacar, nos puede servir eso, se aplica. Y después lo que vamos a ver son los extremos del lado recto. Puntos extremos del lado recto. Puntos extremos. Puntos extremos son 2. En algunos libros a este punto le llaman L y a este R. O L1, L sub 1, L sub 2, lo que quieran ustedes. ¿Sí? O como, es lo mismo. Podríamos llamarle L sub 1 y L sub 2 o L. Bueno. Para eso, lo que vamos a hacer es tomar como referencia el... Ven que la abscisa de estos puntos es la misma del foco. La abscisa de los puntos es la misma del foco. Entonces va a ser de L, copian la abscisa del foco, que sería P sobre 2, de manera genérica, ¿no? P sobre 2, y la altura, en este caso, si del foco está a altura 0, le tenemos que restar P, menos P. No hace falta que se acuerden la fórmula, después ustedes vayan ubicando los puntos
Y ahora, como saben que para el lado recto tienen que tomar como referencia el foco, bueno, bajan del foco y suben del foco. Lo importante es acordarse cuánto. Tienen que bajar P y para el otro punto, que es R, que está por encima del foco, la abscisa es la misma abscisa del foco, pero la altura ahora es P unidades hacia arriba. Si lo reemplazan ahí, P sobre 2 es 1 y menos P sería menos 2. Ese sería L. Y R sería en la abscisa 1, pero la altura P y P vale 2. Entonces ahí tienen las coordenadas del, de los extremos del lado recto. O sea, para resolver estos ejercicios van a tener que, mejor si se acostumbran a ir graficando los puntos que van obteniendo y después ir agregando en base a lo que ya tienen graficado, ir agregando los otros elementos. Bueno, eh, ahí estaría. Eso es todo lo que hay que calcular. ¿Sí? Mírenlo, fíjense si hay alguna pregunta. Vamos a pasar a hacer los ejercicios. Bueno, o sea, los ejercicios que tienen el punto 1 son muy parecidos a el punto 7, perdón. Son muy parecidos a estos, pero no tienen la gráfica. Entonces lo que van a tener que hacer, lo primero, a partir de la ecuación, determinar cuánto vale P sobre 2. Sabiendo que el vértice está en el origen, saber si el eje de simetría es horizontal o vertical. Acá está un ejemplo, ¿eh? Este creo que lo hicimos en la clase pasada. Podríamos hacer... Acá está. Acá yo preparé. Como ya hicimos la clase pasada, el primero. Bueno, podríamos hacer rápido. Vamos haciendo. Vamos a hacer esto. El ejercicio está así en realidad. 4i cuadrado igual a 20x. Este es el 7a. Este es el 7a en el práctico. Y este es el 7b. ¿Sí? Entonces, podemos ir, bueno, ¿qué tendrían que hacer para dejarlo listo al ejercicio, para empezar a resolverlo? Bueno, despejen la i, o sea, este 4 pásenlo dividiendo. Por eso queda i cuadrado igual a, bueno, 20 sobre 4 queda 5x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, van a graficar. Vamos a ver así. Bueno, analíticamente, ¿cómo empiezan el procedimiento? Identifica cuánto vale 2p. 2p es este número. Esto es 2p. 2p igual a 5 en este caso. Entonces, para sacar cuánto vale p, dividen en 2. ¿Sí? O sea, sería, o sea, despejan para dividir en 2, porque acá está 2p igual a 5. Entonces acá ustedes van a poner p igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2, bueno, sería 2,5. Y después tienen que sacar p sobre 2, o sea, la mitad de esto. ¿Sí? Sería 2,5 dividido 2 es 1,25. Eso es lo que vale 2p, perdón, p sobre 2. P sobre 2 es 1,25. Eso es lo primero. Después, ¿qué otra cosa tienen que sacar? Es la simetría. Como la x está a la primera potencia, entonces el eje de simetría, la simetría es horizontal. Esas son las dos cosas que tienen que fijarse al principio. ¿Cómo es el eje de simetría? Si es horizontal o vertical, para eso viendo
qué variable está la primera potencia. Y después sacar, bueno, cuánto vale, o sea, el número que ustedes están viendo ahí, que está multiplicando a la x, en este caso, eso es 2p. Entonces empiezan a dividirlo en 2 para obtener p y lo vuelven a dividir en 2 para obtener p sobre 2. Y estos son los dos valores con los que ustedes van a trabajar, con este y con este. ¿Sí? Bueno, otra cosa que acá se puede ver, porque no hay valores que estén restando a la x y a la y, como va a ser el ejercicio del punto que sigue, el vértice está en 0, 0 en este caso. ¿Sí? O sea que ya lo pueden ir marcando. Vértice, vértice en 0, 0. Bien. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Que el valor de P es positivo, es mayor que 0. Entonces las ramas de la parábola van a ir así, ¿no? Hacia la... Como es eje de simetría horizontal, las ramas de la parábola, al ser P positivo, se van a abrir hacia la derecha. ¿Sí? Entonces el foco tiene que estar para acá. ¿Dónde está el foco? Hay que sacar las coordenadas del foco. ¿Sí? Yo les decía que el foco, para llegar al foco, en este caso, fíjense qué estamos viendo acá. Al foco lo pongo alineado siempre con el vértice, alineado horizontalmente en este caso, porque la simetría es horizontal. Entonces está a la misma altura del vértice, 0. Y lo que cambia es la abscisa. ¿Cuánto se corre? Una cantidad P sobre 2. Esto es lo que viene para acá. Entonces está en 1,25 o 5 cuartos, si quieren. 5 cuartos sería, lo pongamos así para... 5 cuartos. O sea que esas son las coordenadas del foco. La directriz va a ser una recta así, vertical. Si el eje de simetría es horizontal, la la directriz, esta es la directriz, la directriz corta el eje de las X, ¿ven? Corta el eje de las X. ¿Dónde lo corta? Si acá tienen 5 cuartos positivos, lo corta, pero desplazándose hacia el otro lado, o sea, menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. ¿Sí? O sea que este sería... Supónganse que este es menos 1, acá estaría menos 2, acá estaría x igual a menos 5 cuartos. ¿Sí? Y el foco estaría en 5 cuartos, 0. Acá supónganse que este sea 1 acá sería 2. O sea, está ahí entre 1 y 2. Bueno, ¿cuánto mide el lado recto? El lado recto mide, le vamos a decir ahí, valor absoluto de 2p. Valor absoluto de 2p. ¿Cuánto es 2p? 5. Entonces el lado recto es igual a valor absoluto de 5. Mide 5 en total el lado recto. Pero tiene que borrarlo acá para hacerlo más preciso. Hasta ahí vamos bien, como hemos marcado ya vértice, foco y directriz. Esos son los 3 elementos básicos. Ya si hemos hecho bien eso, es más fácil que ya terminemos de hacer bien lo del extremo del lado recto. El lado recto, llámenle L1, cambiemos ahora la notación. L1 y L2 podrían ser los puntos. ¿Sí?
Realmente solemos hacer así nosotros. Bueno, esos puntos tienen una abscisa y tienen una ordenada. La abscisa es la misma del foco, porque el lado recto tiene que hacer así, tiene que subir y tiene que bajar. ¿Estamos? Pasando por el foco. Entonces, como los extremos del lado recto están alineados verticalmente con respecto al foco, tienen la misma abscisa del foco. En este caso, el foco es 5 cuartos. ¿Ven? Este 5 cuartos es el que viene para acá. O sea, la misma abscisa del foco, en este caso es 5 cuartos, no es que siempre, dependiendo de cuánto valga P sobre 2. 5 cuartos, perdón, y 5 cuartos. Y la altura es cuánto vale P. La altura le dijimos que es P, porque ustedes en total el lado recto tiene que medir 2 veces P. Entonces para eso van a subir P para arriba, ¿sí? Van a desplazarse, digamos, P hacia arriba y después tienen que desplazarse P hacia abajo. Entonces acá, ¿cuánto vale P? P es igual a, si nos fijamos acá, era 2,5. Le llamemos 5 medios, es lo mismo. Entonces subo 2,5, ¿sí? Entonces acá estaría 2 y acá estaría 3. Entonces ahí estaría 5 medios. O sea que vienen a 5 medios de altura, 2,5, y después tienen que bajar 2,5, o sea el valor de P. Pongámosle ahí, entonces acá estaría menos 2 y acá menos 3. Entonces ustedes están acá. Menos 5 medios. Menos 2,5. Menos 5 medios. ¿Ven? Este es el valor que viene acá. El de P. El de P es el que viene para acá. Tanto para ahí, cambiado de signo, y también para el de arriba, la altura. Y entonces ahí ya tienen cómo se completa, digamos, la gráfica. Unen el vértice con los extremos del lado recto y lo siguen extendiendo así. Ven que no hacemos la tabla de valores. Hacemos ahí una aproximación de la gráfica. Y ahí está lo que pide el ejercicio. ¿Sí? Que va a ser siempre lo mismo. Vértice, foco, directriz, extremos del lado recto. Son esos elementos los que ustedes tienen que determinar. El vértice, bueno, es fácil. Después tienen foco, directriz y los extremos del lado recto. O sea, si hacemos el resumen de las formulitas, sería vértice 0, 0. Foco, cuando es simetría, cuando tenemos simetría horizontal. Simetría horizontal. Lo más fácil es trabajar así en conjunto con la gráfica. O sea, no acordarse las formulitas. Pero bueno, veamos, el foco estaría en P sobre 2, 0. La directriz es X igual a menos P sobre 2. Menos P sobre 2. Y el lado recto, los extremos del lado recto, tenemos el punto L1, que va a tener coordenadas P sobre 2, P y
el otro extremo del lado recto va a tener coordenadas P sobre 2 menos P. Ese es para bajar. El menos es para que se produzca el bajar. O sea, este sería el punto L1 y este sería el punto L2. ¿Sí? Esas serían las formulitas que utilizamos. Si no quieren acordarse fórmulas, que es lo que recomendamos nosotros, trabajen con el gráfico, vayan marcando en el gráfico. ¿Sí? Acordándose que cuando controlar que siempre la distancia vértice-foco les tiene que quedar igual a P sobre 2 y después que la longitud del lado recto tiene que ser siempre 2P. Bueno, ¿quedó claro ahí? ¿Entendió? ¿Sí? Bueno, acá está el ejercicio 7b. El ejercicio 7b. Les dan así, 3y cuadrado igual a menos 6x. Lo mismo que en el anterior. Despejen la y. Entonces el 3 lo pasan dividiendo. Como les va a quedar menos 6 dividido 3, eso da menos 2. ¿Estamos? Bueno, de ahí tienen que sacar lo mismo. 2p, 2p, ¿cuál es la diferencia en este caso? 2p es menos 2, es negativo. ¿Sí? Ahí tenemos que esto es negativo. Entonces, como va a ser negativo, esto es lo que les quería mostrar, ¿ves? Que entonces, por el hecho de que P es negativo, entonces ahora las ramas de la parábola van hacia la izquierda. ¿Sí? En eso influye, digamos, el signo de P. 2P igual a menos 2. Entonces, la mitad de P sería decir menos 2 dividido 2. Este 2 pasa dividiendo acá. O sea que queda menos 1. Vamos a poner acá 2P igual a menos 2, P igual a 1, a menos 1. Y la mitad, bueno, ¿por qué queda menos 1? Porque acá se simplifica. Y esto sería P sobre 2. P sobre 2 les da igual a menos 0,5. O sea, la mitad de P. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar. Para el lado recto vamos a necesitar 2P. Para la distancia vértice, este P sobre 2 es la distancia vértice-foco. Acuérdense de eso siempre. Y es lo mismo que la distancia vértice-directriz. ¿Llega a ver ahí? Sí. Bueno, la ecuación entonces, copiemos acá, pasemos el limpio. La ecuación de la parábola que les queda para graficar en el ejercicio 7b es y cuadrado igual a menos 2x. ¿Sí? De nuevo, ¿qué es lo que primero nos fijamos? Acá está la x elevada a la primera potencia. Entonces, la simetría o el eje de simetría es horizontal. Simetría horizontal. ¿Sí? Y después lo otro que tenemos que saber es el vértice. En este caso, como la x y la y no nos resta ningún valor, entonces el vértice está en 0, 0. 0, 0. ¿Sí? El foco, yo les dije hace rato que el foco tiene coordenadas
Escribamos acá la formulita. El foco es P sobre 2, 0. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el foco se tiene que alejar P sobre 2 del vértice. P sobre 2 del vértice. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, el foco, ¿cuánto vale P sobre 2? Y bueno, vale menos 0,5, que sería menos un medio. Menos un medio, 0. ¿Sí? La directriz, yo les dije que cuando la simetría es horizontal, esto siempre y cuando, porque la fórmula va a cambiar para cuando va a cambiar cuando sea de simetría vertical. La simetría horizontal, entonces la directriz es vertical, o sea, corta el eje de las X en menos P sobre 2. Menos P sobre 2 quiere decir irse en sentido opuesto al que se fue con respecto al foco. Entonces acá la directriz, ¿cuánto vale P sobre 2? Sería menos un medio. Menos un medio. Eso quiere decir que X queda igual a un medio positivo. Y ahí ya pueden ir graficando ustedes, ¿no? Vienen, marcan el vértice en 0, 0, marcan el foco en menos, ¿ven? Menos un medio, ahí dice menos 0,5, 0, y la directriz es X igual a un medio positivo, o 0,5 positivo. Van graficando. Bueno, el lado recto es el valor absoluto de 2P. O sea que vamos a decir que el lado recto es igual al valor absoluto de 2P, sería menos 2. ¿Sí? Entonces el lado recto mide 2 positivo. Y ahí tienen los extremos del lado recto. Extremos del lado recto. Yo les dije, L1 va a ser, tiene la abscisa del foco, que es P sobre 2, P sobre 2 y altura P unidades hacia arriba, y el punto L2 tiene la abscisa del foco, que es P sobre 2, y desplazándose verticalmente hacia abajo, P unidades. Menos P y P. Entonces, el lado recto, el punto L1, P sobre 2 es menos un medio, ¿no? P sobre 2 es menos un medio, es el menos 0,5 este tiene acá. Menos un medio, y después P vale menos 2, entonces le ponemos menos 2. Y el otro extremo, L2, es menos un medio, y el opuesto de P, como P vale menos 1, ¿no? P vale menos 1, menos 1. Y acá va a ser menos 1, porque acá dice menos P, ¿no? O sea que quedaría menos 1, queda 1 positivo. Y entonces ahí ya tienen ustedes los elementos para representar. Es más, podrían ir a medida que van obteniendo un valor, vayan graficando. Y estos son los puntos y la recta directriz que se utiliza. ¿Ven? Vértice foco, P sobre 2. El vértice, perdón, el foco, controlamos que nos quede dentro de las ramas de la parábola. Como el valor de P es negativo, esto es
con P menor que 0, entonces las ramas se van a la izquierda. Eso también tienen que controlar que les coincida. Que si el valor de P es negativo, que las ramas se vayan hacia la izquierda, la parábola que grafican ustedes. Y después que el foco siempre quede interior a las ramas de la parábola. De nuevo, fíjense, ¿no?, que acá es 0,5 la distancia vértice-foco y es 0,5 también la distancia vértice-directriz. Y después, el lado recto, miren que es 1 para arriba y 1 para abajo. Acá hay dos cuadritos, pero es porque está en la escala de 0,5 para que puedan ver. Pero es 1 de distancia, ¿sí? Acá hay 1 de distancia y acá también hay 1 de distancia. Entonces ahí está en total los dos que dice acá el valor absoluto de 2P, lo que mide el lado recto. Bueno, a ver. Y acá están las parábolas de eje vertical. Este sería el 7C y el 7D. El 7C y el 7D. Entonces, bueno, acá tienen. ¿Por qué sabemos que esos son de eje vertical, de eje de simetría vertical? Porque fíjense que ahora es la I la que está a la primera potencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que determinar. Simetría vertical tiene esta parábola. ¿Qué más vemos? 2P vale 4, ¿no? 2P igual a 4. Este número de acá. 2P igual a 4. Quiere decir que P es igual a 4 sobre 2. Este 2 pasa dividiendo. O sea que P simplificado, P es igual a 2. P es igual a 2. Y después tienen que sacar P sobre 2. P sobre 2 sería este valor, el valor de P, que es 2, dividido 2. Entonces, simplificado queda 1. O sea que P sobre 2 es igual a 1. Esos son los valores que deben conocer. Acuérdense, P sobre 2 es la distancia que hay desde el vértice al foco y del vértice a la directriz. ¿Sí? Y P es la distancia que hay desde el foco hasta cada uno de los extremos del lado recto. Bueno. ¿Cómo sería el procedimiento para graficar acá esto? Creo que ya estaba graficada anteriormente, pero ahora vamos a ir desde la... O sea, ya trabajamos con esta parábola, pero teniendo la gráfica, ahora lo vamos a trabajar desde lo analítico primero. El vértice está en 0, 0. Vértice está en 0, 0. Bien. Vamos marcando el vértice. Vayan marcando ustedes para ver cómo se construye. El foco, ahora, el foco, como las ramas van hacia arriba, acuérdense que esta es simetría vertical, ¿no? O sea que esto sería así, las ramas de la parábola. Eso sucede cuando el eje de simetría es vertical. Entonces, el foco tendría que estar para acá. ¿Por qué dice las ramas hacia arriba? Porque P es positivo. Ven que P vale 2. Entonces, las ramas van a ir hacia arriba. Entonces, el foco tiene que estar acá en algún lugar adentro alineado con el vértice y dentro de las ramas de la parábola.
¿A dónde va a estar eso? Y bueno, acá sabemos que el foco, el vértice tiene coordenadas 0, 0, dijimos. El foco tiene la misma abscisa del vértice. Ahí estamos viendo que el foco tiene la misma abscisa del vértice, o sea, 0. Pero tiene otra altura. ¿Cuánto tiene que ser la altura del foco en este caso? Como por definición la distancia que tiene que haber entre esos dos puntos, P sobre 2, acá tiene que estar, ¿sí? Entonces el vértice, dijimos, está en 0, 0. El foco tiene la misma abscisa del vértice, pero la altura es P sobre 2. P sobre 2. O sea que acá está, como P sobre 2 vale 1 en este ejercicio, el foco está en 0, 1. Ahí lo tienen que marcar, en 0, 1. Altura 1. Entonces ahí la distancia que hay vértice-foco es P sobre 2. Después viene la directriz. La directriz en este caso va a ser horizontal. Esta va a ser la directriz. Ya sabemos que va a ser horizontal, lo que tenemos que saber es a dónde corta. La directriz corta, ahora corta al eje de las Y. Corta al eje de las Y. ¿Dónde lo corta? Bueno, en menos P sobre 2. Eso siempre es así. En menos P sobre 2. ¿Sí? Entonces, lo que le estoy poniendo arriba es la fórmula general que les va a servir para cualquier ejercicio de parábola de eje de simetría vertical. Y la directriz entonces, en este caso, en este ejercicio concreto, va a ser I igual a P sobre 2 es 1, ¿no? Entonces sería menos 1. Es ese valor cambiado de signo. P sobre 2, pero cambiado de signo. ¿Sí? Entonces ahí ya sabemos que corta el menos 1. Corta el menos 1. La directriz, entonces, la ecuación es I igual a menos 1. Eso le van a pedir en los ejercicios, le van a decir, indique cuál es la ecuación de la directriz, por ejemplo. ¿Sí? Entonces van a tener que decir, la ecuación no va a ser un número, tiene que ser una letra y un número, o sea, el eje al que corta y a dónde lo corta. Corta al eje I en menos 1. Bueno, el lado recto es igual al valor absoluto de 2P. Bueno, en este caso, 2P vale 4. O sea que el lado recto es igual a 4. Y ahí vienen los extremos del lado recto. Le llamemos L1 y le llamemos L2 para escribir la fórmula acá. Acá escribamos la fórmula. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, los extremos del lado recto van a estar así, pasando por el foco. ¿Qué comparten con el foco entonces estos puntos? Comparten la altura, o sea, la ordenada. La ordenada es la misma del foco. ¿Cuánto vale el foco? Bueno, 1. Pero 1, ¿de dónde salió el 1? Es de ser P sobre 2. O sea que los dos puntos van a estar a altura P sobre 2. La misma altura del foco. P sobre 2. Y la abscisa de esos puntos, acuérdense que acá hay que alejarse P, porque en total tiene que medir 2P. 2 veces P tiene que medir en total el lado recto. O sea que tienen que alejarse P, desde el foco tienen que alejarse P. Bueno,
En este caso, que están centradas las parábolas, sería que va a estar acá, esto sería P y esto sería menos P. O sea que la abscisa es P y para un punto y menos P para el otro. Entonces, bueno, ahí ya podemos reemplazar con los valores que tienen ustedes. P vale 2 y P sobre 2 vale 1. Ese sería un punto. Y el otro punto sería menos P, que sería menos 2, y la altura 1, la misma altura. ¿Ven? Entonces estos puntos, acá sería P igual a 2, P igual a menos 2. Esas son las coordenadas de los extremos del lado recto. Y así es como tienen que trabajar entonces con parábolas de eje de simetría vertical. Ahí tienen las formulitas, digamos. Pero como les digo, más allá de que la formulita, fíjense que en realidad la fuimos deduciendo a partir de la gráfica. ¿Sí? Hay que tener en cuenta acá que cambia el tema que ahora el foco está alineado verticalmente con el vértice, que la directriz es horizontal en este caso, y que para los extremos del lado recto nos tenemos que correr a derecha y izquierda. ¿Sí? Bueno, preguntas sobre eso, ahí terminamos lo que es parábolas con vértice en el origen. Y ahora vamos a ver las que ya tienen el vértice desplazado. El que acá me quedó traspapelado esto. Eh, eh, vamos a... Vamos a poner ahí. A ver cómo se ve ahí. Ahí quedó bien. Bueno, acá en esta imagen, voy a subir un poquito esto. Bueno, acá dice X sub 0. En general nosotros le llamamos a esto H y K. Acá en la fórmula ustedes van a ver H y K. ¿Sí? Lo demás, o sea, lo único que cambia es que el vértice ya no está en 0, 0, sino que está en un punto de coordenadas HK. H para las X, K para las Y, o X sub 0, Y sub 0, como en la imagen esta que puse en la diapositiva. Eh, lo demás se mantiene en cuanto a que el foco está dentro de las ramas de la parábola, eso determina, el foco en este caso es una parábola de eje vertical, ¿sí? Eje de simetría vertical, ¿por qué? Porque acá está el vértice, ¿sí? Y el foco. Entonces la recta que pasa por el vértice y el foco es lo que se llama el eje de simetría. Eje de simetría. Esto es eje de simetría. Cuando copien la imagen, acá en vez de X sub 0 pongan H y acá pongan K. Sería la única. A ver, ya la uso.
vamos a llamar H. Le pongamos cursiva, negrita. Bueno, ahí ponemos K. Le ponemos H. Ahí está, ahí quedó. HK, las coordenadas del vértice. Entonces el vértice está en HK. ¿Sí? Y o sea, vamos poniendo acá. Vértice está en H. Esto es cuando la simetría es vertical. Para simetría vertical, el vértice está en HK. El foco, fíjense cuál es la abscisa del foco. Y el foco tiene la misma abscisa que el vértice, ¿verdad? H. La misma abscisa del vértice. Pero la altura está a una distancia P sobre 2 el foco está a P sobre 2 de distancia del vértice. Entonces, como la altura del vértice es K, hay que sumarle P sobre 2. Hay que sumarle P sobre 2. ¿Sí? Vamos a escribir las formulitas que en realidad vamos deduciendo de la gráfica. P sobre 2, o sea, la abscisa es H, la altura, de la altura que tiene el vértice, P sobre 2 más. La directriz La directriz va a ser, en este caso, corta al eje de la Y. La directriz corta al eje de la Y y lo corta en la altura que tiene el vértice menos P sobre 2. La altura del vértice es K menos P sobre 2. K menos P sobre 2. Estas son las formulitas que después vamos a copiar para resolver el ejercicio. Y después tenemos los extremos del lado recto. Acá no estaban marcados, pero acá los agregamos. ¿Sí? Los extremos del lado recto. O sea, los elementos que vamos a calcular son los mismos. Cambian levemente las fórmulas por el hecho de que ahora el vértice no está en 0, 0, sino en HK. El lado recto, bueno, la longitud del lado recto no cambia. El lado recto sigue midiendo el valor absoluto de 2P. Y los extremos, L1 y L2, a este le llamemos L1. Bueno, ¿qué tiene este? Tiene la misma altura del foco. ¿Cuál es la altura del foco? A ver, vamos a poner acá. La altura del foco es K más P sobre 2. K más P sobre 2. La misma altura del foco. ¿Sí? Copia de acá, del foco. Y la abscisa, acuérdense que tiene que desplazarse, esto es H, acá habría que proyectar,
tenemos que estar a P de distancia. O sea que sería H más P. H más P. Ahí tiene que decir H más P. Y el otro extremo va a estar a la misma altura del foco y a la misma altura del otro extremo, del lado recto, o sea, K más P sobre 2, pero ahora es H menos P, para que se vaya acá. La abscisa de este punto es, bueno, ahí no me deja escribir tan abajo. Esto sería H menos P. ¿Por qué? Porque acá ustedes se tienen que alejar P, ¿no? Acá es P de distancia y acá también tiene que haber P de distancia. Por eso sumo y resto P a la abscisa del foco. ¿Sí? Esas serían las fórmulas cuando el eje de simetría es vertical. No sé si... Ahora lo vamos a hacer con los ejercicios. Bueno, acá están las formulitas. Acá están las fórmulas que les dije, ¿ves? Sería H más P y H menos P. ¿Sí? Ahí estarían las fórmulas. Déjenme que les vea. No sé si copie acá. Vamos a ir al práctico. Punto 8. Copiamos esto. Veamos. Bueno, ahí está el ejercicio 8. Vamos a resolverlo. Estas son parábolas de eje de simetría horizontal. Bueno, eso les expliqué para el de... No me acuerdo. Lo puse porque es la gráfica. Bueno, veamos cómo se resuelve esto. Acá hay que hacer un procedimiento algebraico además, ¿sí? Que es, acuérdense que la ecuación de la parábola desplazada ahora lo copio para el otro. Lo traigo de nuevo acá. Control C, Control V. Acá vamos a... Estas son las ecuaciones con las que hay que trabajar. Ahí está. Esas son las ecuaciones. X menos h al cuadrado. Ven que ahora aparecen las coordenadas del vértice. X menos h elevado al cuadrado igual a 2 por P por I menos K. H y K, las coordenadas del vértice. O sea que con solo mirarlo ya sabemos dónde están las coordenadas del vértice. Y si el eje de simetría es horizontal, como veo que es en este caso, las ecuaciones serían I menos K al cuadrado igual a 2 por P por X menos H.
O sea, h siempre está restando a la x y k siempre está restando a la y. Acuérdense de eso. Si se va h para un lado, o sea, si la x se va para un lado, la h, perdón, se va con la misma variable. Bueno, veamos entonces cómo vamos a resolver este, por ejemplo. Acá lo que vamos a hacer, hay que completar cuadrados. Hay que completar cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Se acuerdan cómo era para completar cuadrados? Hacemos y al cuadrado menos 6 y ahí le sumamos la mitad de esto elevado al cuadrado, o sea, más 3 elevado al cuadrado. La mitad de 6 elevado al cuadrado. Y en el otro miembro tenemos que hacer lo mismo. 2x menos 7 más 3 al cuadrado, que es el 3 al cuadrado que agregamos en el otro. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué nos queda? Eh, el binomio va a ser y, después copia este signo, menos la otra base que es 3, todo elevado al cuadrado, y eso, bueno, acá me queda 2x más 2, porque este sería 9 menos 7, queda 2. Bueno, pero nosotros necesitamos que quede de esta forma. Entonces acá vamos a sacar factor común. Sacamos factor común 2 por x menos 1. Sacan factor común 2. Siempre saquen factor común aquel que multiplica a la x. Entonces queda y menos 3 al cuadrado. Y ahí tenemos la ecuación canónica de la parábola. Ecuación canónica. Ecuación canónica parábola. Bueno, ahí tenemos que empezar a sacar los elementos. ¿Cuáles son los elementos? El vértice, que ese lo sacamos fácil. ¿Ven? Es el valor que resta a la x, en este caso es 1, y el valor que resta a la y es k, que sería 3. Acuérdense que si por ejemplo tuvieran x más 1 le hubiera quedado acá, entonces es porque h vale menos 1. ¿Sí? Acuérdense que este menos ya es de la fórmula. Este menos que están viendo acá es de la fórmula de la ecuación. Entonces, si acá hay un más, es porque este valor es negativo. Entonces acuérdense para poder, porque eso le van a pedir también seguro. Dada la ecuación, indique cuáles son las coordenadas del vértice. Y a veces hay un más ahí. Si hay un más, quiere decir que ya sea que el h o el k que corresponda, es porque es negativo. En este caso, los dos son negativos. Por eso es que yo pongo acá, es x menos 1, pero el vértice está en 1, 3, porque el menos es de la fórmula, no es de la coordenada. ¿Sí? Vértice en 0, 0. O sea que esto sería el HK. ¿Estamos? Ahora, el foco, bueno, ustedes ya se tienen que hacer una idea acá. Esto es parábola, eso tendríamos que determinar acá. De eje de simetría, ¿cómo? Horizontal, porque la X está a la primera potencia. La Y está acá después afectada por un cuadrado. O sea que el eje de simetría es horizontal. Horizontal. Eje de simetría horizontal. A ver, déjenme ver. No, este es otro. Bien. Este valor que está acá
Ese es 2P. 2P igual a 2. Quiere decir que P es igual a 1 y quiere decir que P sobre 2 es igual a 1/2. ¿Sí? Como este valor es mayor a 0, como este valor es mayor a 0, entonces la parábola ya nos vamos haciendo un esquema, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Acá, el vértice de la parábola está en 1, 3. Ya vamos marcando lo que sabemos. 1, 3. A ver, lo voy a hacer acá lo voy a hacer acá. Lo vamos a resolver gráficamente. No lo vamos a hacer con la fórmula. Las fórmulas después si quieren las deducen ahí. En el teórico también les dan con las fórmulas. Vamos haciéndolo gráficamente. 1, ¿cómo lo haría yo? 1, 3. Queda poco espacio después para borrar. ¿Cómo tendría que ser? Para acá, más abajo. Ahí está. Yo porque tengo poco espacio acá. 1, 3. Ahí está el vértice. ¿Sí? Sabemos que el eje de simetría es horizontal. ¿Ya? Entonces dibujamos una recta horizontal que pase por el vértice. El eje de simetría sabemos por cómo están las variables en la ecuación. ¿Sí? El eje de simetría es horizontal. O sea que y además sabemos que P es mayor a 0, o sea que las ramas se van a tener que abrir hacia la derecha. O sea que el foco va a estar por acá. ¿A cuánto de distancia? Bueno, a una distancia P sobre 2. ¿Se acuerdan que siempre la distancia vértice-foco es P sobre 2? O sea que va a estar a la misma altura del vértice 3, pero a P sobre 2 de distancia. 1 más P sobre 2, que P sobre 2 es 1/2. 1/2. O sea que sería a 1,5. Acá vamos a marcar. Este es 2. Entonces esto sería 3/2 o 1,5. ¿Sí? Acuérdense, la distancia que hay acá es P sobre 2. Y en este caso P sobre 2 vale 1/2. Bueno, ¿qué más vamos a sacar? La, la directriz. La directriz sabemos que va a ser eh, vertical. La directriz, si el eje de simetría es horizontal, la directriz es vertical. Si es vertical, corta al eje de las X. Corta al eje de las X. ¿Dónde lo corta? Sería como la misma formulita que esta del foco, pero cambia de signo. O sea, 1 menos P sobre 2. 1 menos 1/2 sería este caso. Menos 1/2. 1 menos 1/2. O sea, quiere decir acá. Esa es la directriz.
O sea, si se alejaron, bueno, no me quedo en escala a mí acá, pero si se alejaron P sobre 2, para la derecha, para ir al foco, para ir a la directriz tiene que ir X igual a un medio, quedaría. 1 menos 1 medio, X igual a un medio. Bien, esa es la directriz. Y ahora lo que nos quedan son los extremos del lado recto que van a ser por acá. Así. ¿Sí? Así que le ponemos L1. Veamos L1 cómo sería. L1 va a tener la misma abscisa del foco. ¿Cuánto es la abscisa del foco? 3 medios. 3 medios. ¿Qué cambia? La altura. ¿Con respecto a quién? Bueno, puede ser con respecto al foco o al vértice, porque los dos están a la misma altura. Con respecto al foco, va a ser entonces la altura 3 del foco más P. Acuérdense que cuando estamos con el tema del lado recto, hay que subir P unidades y bajar P unidades. En este caso, P es 1. P es 1. Acá tienen cuánto vale P y cuánto vale P sobre 2. Que son los dos valores que necesitamos trabajar. O sea, 3 más 1 queda en 4. Vamos a decir ahí. Entonces ahí estaría en 4. Ahí estaría el punto L1. Este sería el punto L1. Y ahora tienen que sacar las coordenadas del punto L2, que va a ser 3 medios, 3 la altura del foco, menos 1, que es el valor de P. Menos 1. Para uno le suman P y para el otro punto le restan P. Y entonces ahí van a quedar 3 menos 1, queda el 2. Entonces ahí queda el punto L2. Bueno, ahora uniendo vértice con los extremos del lado recto, tocando todo. Con los extremos del lado recto, ahí tienen la gráfica de la parábola. A ver, voy a agrandar ahí para que vean el cálculo. Bueno, no quedó muy prolijito. ¿Sí? Entonces todo consiste en razonar consiste en ir razonando la ubicación. Si ustedes tienen el vértice, ya pueden a partir de ahí construir o determinar la ubicación de todos los demás elementos. ¿Sí? Es cuestión de práctica. Bueno, el 8b es muy parecido, ¿ven? Van a tener que hacer lo mismo, completar los cuadrados y le va a quedar también una ecuación de simetría, una parábola de simetría horizontal. Bueno. Que creo que es esto. Les va a quedar así. Menos 2, 3 le va a quedar el vértice. ¿Sí? Por eso puse esa parábola. Bueno, y vamos a pasar a ver el ejercicio 10. El 9, ¿qué dice? Ah, acá tienen más. Del ejercicio 8 hay dos horizontales y dos verticales. Bueno. El 9 y el 11 son muy parecidos, son lo mismo, digamos, cambian los datos, pero les da el foco. Este les da, sí, un foco y la directriz. Para que grafiquen, una vez que saca cuánto es el foco directriz, ustedes saben que la distancia foco-directriz es P. ¿Sí? Foco directriz. Entonces el vértice está entre medio de los dos. ¿Sí? Es por eso que yo les resolvemos el ejercicio 10 para hoy y va a ser un razonamiento parecido.
Para el 9 y el 11 es parecido, pero en vez de tener el vértice y el foco, ustedes tienen el foco y la directriz. ¿Sí? Bueno, a ver, veamos eso. El ejercicio 10 les da así, les dice que el vértice, los datos del ejercicio 10 es que el vértice está en 3,2, yo lo que hice fue graficar, en 3,2 y el foco está en 5,2. 5,2. Y ustedes tienen que escribir la ecuación de esa parábola. Para saber, cómo la tienen que escribir en la ecuación, ustedes tienen que saber si la simetría es horizontal o vertical. Porque hay dos variantes de la ecuación de la parábola, entonces tenemos que saber cuál de las dos utilizar. Entonces tenemos que saber cómo es el eje de simetría. Simetría. Y acá hay dos opciones. Puede que sea la simetría horizontal o puede que tengan la parábola tenga simetría o eje de simetría vertical. Bueno, eso hay que saber, es lo primero que hay que averiguar. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Y bueno, vengan y grafiquen los puntos. Analíticamente se podría ver también que están a la misma altura. Tienen 2 de altura, entonces son dos puntos que están a la misma altura, están alineados horizontalmente, podríamos decir, bueno, el eje de simetría es horizontal. Si no, si tienen dudas, vienen y grafiquen el vértice y grafiquen el foco. Son los dos puntos que ustedes conocen. Sabemos que el eje de simetría es la recta que pasa por el vértice y el foco. ¿Sí? Este sería eje de simetría. Entonces, bueno, ahí ya no quedan dudas. El eje de simetría es horizontal. Entonces, es horizontal. ¿Cómo es la ecuación del eje de simetría horizontal? Es, como el vértice está desplazado, porque el vértice está en 3,2, es I menos K al cuadrado igual a 2 por P por X menos H. Esa es la fórmula que hay que usar. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos que saber? Tenemos que saber cuánto vale P, o P sobre 2. ¿Cuánto vale P? ¿Cuánto vale P sobre 2? Con que alguno de los dos sepamos, ya podemos ir multiplicando o dividiendo por 2, ya vamos a sacar. ¿Nosotros qué sabemos acá? Tenemos el vértice y el foco. Y sabemos que el vértice y el foco, la distancia entre ellos, la denominamos P sobre 2. ¿Cuánto hay de distancia? ¿Cuánto hay de distancia? Fíjense que este tiene abscisa 3 y este tiene abscisa 5. No está muy bien la gráfica. ¿Sí? La distancia es 3. La distancia P sobre 2. Acá era un signo de pregunta que quería hacer. P sobre 2 no sabemos. ¿Lo podemos averiguar? Sí. Porque acá estamos viendo en la gráfica que si este tiene abscisa 3, acá está mal esto. Acá debería haber acá otro punto. Este es 3 la abscisa. Y este es 5, entonces la distancia que hay entre ellos es 2. Quiere decir que P sobre 2 es igual a 2. ¿Sí? De ahí quiere decir que entonces P es igual a 2 por 2. Este 2 pasa multiplicando. O sea que P es igual a 4. Bueno, ya tenemos para escribir entonces acá en la ecuación. Bueno, y el vértice ya lo conocemos. Es HK. Ya nos dijeron cuál es. Ese sería H. Entonces acá vienen y ponen I menos
2, que es el valor de K, elevado al cuadrado, igual a 2 por 4, que es el valor de P, por X menos 3, que sería el valor de H. ¿Sí? Entonces la ecuación queda I menos 2 al cuadrado igual a 8 por X menos 3. 8 porque es 2 por 4 acá. Bien. Ahí está la ecuación de la parábola. Y después que tenemos la ecuación, ya, bueno, podemos continuar trabajando con la gráfica y sacamos la ecuación de los otros elementos. ¿Sí? Bueno, el vértice y el foco ya lo sabemos. La directriz va a ser la ecuación de la directriz. Como el eje de simetría es horizontal, la directriz, esta es la directriz, es vertical. La directriz es vertical, entonces corta el eje de las X. ¿Dónde lo corta el eje de las X? De donde está el vértice en las abscisas, que es 3, menos P sobre 2, y P sobre 2 es 2. ¿Sí? La directriz, entonces acá, si quieren le pongo ahí, es X, la fórmula igual a H menos P sobre 2. Entonces les queda que es X igual a 1. Que es lo que vienen y marcan acá. Dibujan la recta X igual a 1. Ven que lo mismo, la distancia entre el vértice y la directriz también tiene que ser de P sobre 2, que en este caso vale 1. Perdón, 2. Vale 2. Bien, y después nos quedan los extremos del lado recto. Ya con eso finalizamos. Los extremos del lado recto, que acá no estaban marcados, tendríamos que sacar ahí. Le llamemos L1 y L2. Entonces pongamos acá, lado recto. La medida total del lado recto es valor absoluto de 2p. ¿Sí? Y entonces acá los extremos, L1, si quieren deducimos con o es copiando el foco ya lo tenemos, 5, 2. O sea que sería, tiene la misma abscisa del foco que es 5, pero cambia la altura. De la altura 2 del foco le sumamos P. Le sumamos P. O sea que L1 nos quedaría en 5, como P vale 4, entonces acá quedaría 5, 6. Ese sería L1. ¿Sí? No sé si acá está 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahí está. Está en 6. 5, 6. Y el otro extremo, L2, sería de las mismas coordenadas del foco, que son 5, 2, tendríamos que modificar la altura, bajar P. ¿Sí? Entonces va a quedar 5 y 2 menos 4 menos 2. Entonces el otro punto, L2, extremo del lado recto, está acá. 5 menos 2, que es lo que... Bueno, de eso se trata entonces. El 9 y el 11, ahí cambian los datos, les dan el foco y la directriz. Entonces ustedes van a sacar la distancia que hay entre el foco y la directriz. Grafíquenlo al foco, grafiquen la directriz, saquen cuánto es la distancia y eso es 2p. Entonces, como ya tienen 2p, ahí pueden calcularla. Dividiéndolo en 2, tienen el valor de p y volviéndolo a dividir en 2, tienen el valor de p sobre 2. Y ya con lo demás,
Ya trabajan, siempre guíense mejor con la gráfica, vayan los datos que tienen y los que vayan obteniendo, vayan los graficando. Bueno, la clase que viene ya vamos a ver entonces elipse y hipérbole.